Muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que ustedes nos estén escuchando. El día de hoy va a ser un programa muy especial. Este es probablemente el último programa que grabemos. Razones se las diré más adelante. Antes que dar las razones, quiero dar algunos agradecimientos. Quiero agradecer a Enrique Mendoza y a Jesús Garnica porque con ellos inicié este proyecto. Y aunque me acompañaron un corto trayecto, fue muy importante porque fue realmente el inicio. Y como me decía mi hermana Guadalupe, que en paz descanse, nunca inicies un proyecto solo porque es realmente muy difícil el acompañamiento en los primeros momentos. Entonces, por eso mi más grande agradecimiento. También quiero darle un grandísimo agradecimiento al apoyo técnico que he tenido durante todos estos programas, 40 y tantos programas, a Adriana Tinoco por su gran entusiasmo, porque ella nos ha hecho crecer mucho como personas y un gran apoyo, y a su hijo Andrés, que es el que nos edita desde Monterrey, siempre dispuestos a ayudar, terriblemente profesionales. Yo los recomendaría para cualquier tipo de trabajo, son unas gentes que realmente valen oro y además gente con mucha calidad moral. También quiero darle un agradecimiento a todas las personas que entrevisté a lo largo de estos 40 y tantos programas, porque me brindaron su tiempo, porque confiaron en mí y porque, bendito sea Dios, salieron bien todas las cosas. Quiero dar también un agradecimiento muy especial a Adriana López, porque todas las semanas me envió grabada una retroalimentación sobre todos y cada uno de los números que grabamos. Realmente se tomó su tiempo, su molestia en darnos siempre su punto de vista, a veces a favor, a veces en contra, pero siempre con un gran entusiasmo. ¿Por qué terminamos este podcast? Uno, porque normalmente todo lo que principia acaba y todo tiene un término. Yo diría principalmente, creo que se me secó el cerebro. Si bien tengo algunos temas pendientes, hay algunos temas que todavía no sé cómo abordar o no sé cómo aterrizar. Hay uno que se me hace que es muy interesante, que es hablar sobre el recorte de gastos en las organizaciones. Cómo, ¿por qué debería de ser la gente de recursos humanos la responsable de estar al frente de estos proyectos y no las gentes de finanzas? Normalmente se le pone mucho interés a las gentes de recursos humanos y le dices, vas a tener que correr a tantas personas. Porque es muy fácil en el gasto de personal, si tú a una persona la tienes una quincena y a la otra quincena ya no está, automáticamente bajo ese gasto. No es así con la renta o con otro tipo de gastos como luz, etcétera, porque todavía los ves reflejados mucho en el tiempo. Entonces, mucha gente cree que el recortar gastos es una forma muy fácil de atender problemas en crisis. Pero también yo creo que es muy importante el decir, oye, tengo que recurrir a alguien que si voy a recortar la organización, si voy a hacer más pequeña la organización, tengo que tener un experto en estructuras organizacionales, en cómo nos vamos a organizar. Y ese creo que debería ser la gente de recursos humanos. La gente de recursos humanos debe ser una gente que se especialice también no solamente en gestión de recursos humanos, sino también en la configuración de equipos de trabajo y cómo hacer equipos de trabajo más eficientes. No he sabido exactamente cómo o con quién poder aterrizar ese tema. Hay otro tema que tampoco he podido y lo he intentado, el tratar de aterrizarlo, que es el final de la vida laboral de las personas en las organizaciones. Yo creo que todo inicio tiene un fin. Yo creo que toda persona tiene un inicio y un término en una organización. Hay algunas organizaciones, pocas, conozco por ejemplo las políticas de ADO, donde ellos dicen a los 65 años, pase lo que pase, se retiran los ejecutivos. Y se van preparando y lo hacen y lo respetan a carta cabal.
pero yo diría, este tema debería abordarse también un poco individualmente. O sea, ¿cuándo tú debes de prepararte para saber que estás ya a punto de salir de una organización? ¿Cómo puedes empezar a ver esas señales? Yo creo que toda la gente a veces dice, es que salí y no sé por qué razón. Yo creo que nos falta saber muchas señales. Y yo creo que no solamente es en esas señales, sino también hay que ser a veces muy honesto. Yo muchas veces me dije, yo a mí mismo no me contrataría en una organización. ¿Por qué? Porque estoy viejo y porque soy muy caro. Yo podría contratar a dos personas con mucho menos edad, buenos conocimientos y que puedan aportar mucho más a la organización que, con lo que me pagarían a mí. Pero eso no es fácil de encontrar. También es tiempo de saber cuando se tiene obsolescencia en muchos temas, porque mucha gente cree que el salir de la organización es automáticamente caer en la consultoría. No, no es así. Para tener una consultoría exitosa tienes que tener un producto, un proceso o algo que vender. Y eso a veces también se agota, no es tan sencillo. No te van a contratar por tu linda cara, sino te van a contratar o por una experiencia específica en algo que tienes, o por un producto o por un proceso que sabes enseñar. Pero también dentro de estos ámbitos de la consultoría, hay veces en que es prudente el decir, ¿sabes qué? Ya no tengo el tiempo, el espacio, y ya no tengo las ganas, y ya no tengo las exigencias que me existe una consultoría. Porque a veces en la consultoría no hay horario, es de lunes a domingo, es en cualquier lugar, a la hora que te llamen y como te llamen, en el tiempo que sea necesario, en las condiciones que sean necesarias, y a veces eso no es fácil. El que te vuelvas un consultor estrella, que te pongas muchos moños, es, es difícil, no es fácil, es como los boxeadores. Habrá 1,000 o 100,000 boxeadores, pero solamente 10 son los que están en primer lugar. Solamente hay un Canelo y es difícil llegar a ser el Canelo de la consultoría. También tengo algunos temas que no sé si abordarlos, no sé si serían populares o lo único que demostrarían fue mi obsolescencia eh, en el tiempo y manejo de recursos humanos. Por ejemplo, a mí me parece que hay un uso y un abuso de anglicismos en el lenguaje, sobre todo en el lenguaje empresarial y mucho en el lenguaje de recursos humanos. Me da la impresión de que si no lo utilizas, como que te ven viejo. Si tú hablas de un proceso de inducción de personal, te dicen, no, este ya huele a añejo, huele a prácticas que ya no se usan. Ahora es el onboarding. Y así hay miles de cosas. Y ¿sabes qué? Tienes que tener, en lugar de tener un tablero de control, te dicen, no, tienes que tener un balance scorecard y tienes que tener miles de cada vez más anglicismos. Acabo de estar la semana pasada en una conferencia muy interesante que me invitó Rogelio y donde fueron también unas consultoras españolas. Y es vaciado porque también en España, y ella, una de ellas hizo, es que nos encanta hablar en inglés y nos encanta hablar los anglicismos. Como que se regodean y se sienten mucho más importantes y más actualizadas el hecho de utilizar anglicismos. Hay otro tema también que se me hace complicado de abordar, no sé cómo, sería hablar sobre el feminismo. Yo estoy claro que el feminismo ya no es una moda, el feminismo es un hecho en recursos humanos, es un hecho que las directores, los gerentes y los ejecutivos de recursos humanos cada vez más van a ser del sexo femenino. ¿Por qué? Porque tienen mucho más cualidades naturales como atención, como empatía, como inteligencia, para poder abordar muchos problemas de maneras diferentes y al mismo tiempo. Y me faltaría el decir qué se necesita, qué hace falta
para impulsar más a las mujeres en las áreas de recursos humanos. Tengo muy malas experiencias en este caso, y no solamente malas experiencias, sino tengo yo creo que hechos de egoísmo. En una ocasión participé a través de la Universidad Iberoamericana en un curso que se dio a un banco, a Banorte, donde en ese entonces estaban en Banorte impulsando mucho el tema de Mujer Banorte. Y la gran mayoría de las gentes que estaban cursando este diplomado eran gentes de recursos humanos y mujeres principalmente. Y entonces a mí me llamó mucho la atención que era Mujer Banorte y el banco y gentes, mujeres de recursos humanos. Y muchas de estas mujeres de recursos humanos, ya hablando muy seriamente con ellas y en grupos pequeños, pero muy, muy claros y con mucha confianza, dijeron que ellas notaban que había un abuso y que había mucho machismo y que había realmente bullying a las mujeres en el banco, que tenían mucho menos oportunidades, que había todavía, los machos son los que manejan. Dice, hay que recordar que mucha gente del norte, los norteños todavía siguen siendo muy machistas, y entonces ese eslogan de Mujer Banorte era más un eslogan para las clientes que para lo que estaba sucediendo internamente en el banco. De igual forma, participé en un proceso, iba a participar en un proceso muy interesante con el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, en un proyecto que tenían con Walmart, donde Walmart tenía un compromiso de que el 40 o 45% de las mujeres que trabajaban en Walmart o los ejecutivos que trabajaban en Walmart fueran mujeres. Tenían un gran compromiso con las mujeres. Yo lo primero que les hacía una pregunta era decirles, oigan, si hablamos de mujeres y de mujeres trabajadoras, vamos a ver que normalmente van a estar entre los 22 y 40 años de edad. Esto normalmente implica que esas mujeres están por un hecho biológico en edad reproductiva, en época reproductiva. Y eso implica que es muy probable que una cantidad importante de mujeres esté en un proceso de embarazo. Eh, ¿Qué han hecho ustedes en sus tiendas, donde trabajan muchas mujeres, para tener, aunque sea un lugar en donde tengan cuando menos un sillón con un pequeño refrigerador, en donde las mujeres puedan sacarse la leche, guardarla, y las que estén en época de lactancia tener un lugar seguro para poderla fuera de horas de trabajo dársela a sus hijos y llevarla a su casa? Y me comentaron, esto es imposible. Los lugares de los metros cuadrados de cada tienda tienen una prioridad grandísima, porque aquí todo es cuánto factura un metro cuadrado y qué margen de utilidad tiene. Entonces, no tendríamos forma de poder destinar un lugar para ese tipo de facilidades, para la lactancia. Eso para mí me habló mucho de que el hecho de que querían decir vamos a apoyar a las mujeres estaba más en una creencia, en una gran deseo, a que tratar de poderlo aterrizar y realmente comprometerse con el hecho. Otro asunto que se me ha complicado un poco es la disponibilidad de los entrevistados. Cuando estuve tocando el punto de la huelga de Audi, donde estuve tratando el tema de la injerencia o no de las empresas en la organización sindical, hasta dónde se llegaba y hasta dónde no se llegaba, a pesar de que tengo muchos amigos que son abogados, me decían, discúlpame, pero por el momento no puedo ni siquiera abordar el tema porque Audi es cliente de mi despacho y no puedo en este momento hacer ninguna declaración o hacer nada que pueda implicarle un asunto a la marca.
Otros líderes sindicales decían, ¿sabes qué? En este momento se me hace complicado hablar del tema porque no tengo la suficiente información o me puede afectar. Otro porque es que, ¿sabes qué? Ahorita yo no quiero ser muy visible ante las autoridades laborales porque las autoridades laborales están ahorita vigilando con microscopio los sindicatos y prefiero mejor no aparecer en público. Entonces yo sé que esos temas eran difíciles. También sé que muchos tienen compromisos con sus actuales organizaciones en donde dicen, ¿sabes qué? Por el momento mi organización le gusta que seamos de perfil bajo y de que no estemos actuando mucho en redes ni nada para evitar cualquier malentendido. Entonces mejor me mantengo en silencio sin ningún problema. Y otros porque simple y sencillamente no tienen interés para participar o el tema no les llama la atención. Así de sencillo. Si yo quisiera o ustedes me ayudaran, si quieren, a que continuara este asunto, eh, tendría que tener dos cosas. Uno, tener temas que fueran de interés, que ustedes me pudieran sugerir temas de interés para la audiencia y veríamos cómo poderlos aterrizar. Y la segunda, alguna forma o algún contacto con entrevistados, ya sea ustedes mismos, o un contacto a través de una tercera persona, para tratar o poder abordar un determinado asunto. Sé que esto a veces no es fácil, sé que muchas veces los podcasts se reciben y como se reciben se van, pero el que le resulte de interesante puede comunicarse conmigo. O también en las mismas redes, ahí pueden dejar el comentario y ahí pudiera también funcionar, ya sea en Facebook o puede ser en Spotify o la forma que ustedes también quieran. Si ese es el último programa, crean que me voy contento. Crean que he aprendido mucho. No es fácil hacer 43 programas en un podcast. Ya aprendí mucho, aprendí cómo se hace, aprendí más a relacionarme con las gentes, aprendí más a tener más empatía con las gentes que entrevisto. Entonces, para mí es una actividad que me dejó mucho conocimiento y me dejó muy buena satisfacción. No me voy triste, no me voy frustrado. Si ustedes deciden que esto continúe, también lo haré con mucho gusto. No tengo ningún problema en poderlo hacer. Simple y sencillamente quiero ser honesto y decirles, pues hasta aquí llegué porque ya no pude más. Duele, pero yo creo que es más honesto el decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llego o que tratar de estar inventando temas o que no salgan. Esto es lo que ocurrió. Les agradezco mucho su paciencia, les agradezco mucho el tiempo que destinaron ustedes para en alguna ocasión escucharme y no tengo otra cosa más que desearles a ustedes el mayor de los éxitos, desearles paz, desearles salud, que Dios los acompañe en todas sus actividades y que muy pronto nos volvamos a cruzar nuestros caminos. Me daría mucho gusto. Les mando un fuerte y un abrazo de oso muy apretado y a todos nuestros amigos les deseamos buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora que nos hayan escuchado. Muchas gracias.